Bienvenido al podcast Siempre en Movimiento, donde abordamos temas relacionados con el rendimiento humano, el entrenamiento, la salud y el bienestar. Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento y además una nueva temporada. Muchas gracias por hacer posible que estas temporadas salgan para ustedes y sé que muchos estaban ansiosos por tener estos nuevos capítulos. Así que aquí está de nuevo Siempre en Movimiento y con un invitado increíble, mi amigo Jair Lee, directamente desde Exos. Exos es una empresa de Human Performance conocida mundialmente y Jair trabaja hace más de 12 años con ellos generando educación a nivel mundial. Jair siempre se ha caracterizado por compartir conocimiento y sobre todo porque siempre ha estado abierto a generar este tipo de instancias en donde, por ejemplo, estuvo hace algunas temporadas atrás hablando de la exposición deliberada al frío. Tremendo capítulo, altamente recomendado. Esta entrevista se caracterizó por llegar a niveles muy profundos, un debate muy entretenido, una conversación como un café, como lo que dijo Jair, nos tomamos un café juntos, conversando sobre esta problemática de que si es o no el fitness un privilegio. Creo que es un muy buen tema, de hecho fue propuesto por Jair para conversarlo hace más de 2 años, y lo interesante es que hemos llegado a ciertas conclusiones que todavía quedan sin respuesta. Yo creo que esto es un tema abierto, es un tema muy interesante para poder seguir debatiendo y hago la invitación a quien quiera conversar de este tema, se pueda unir a esto, especialmente si es alguien que tenga o no influencias dentro del Estado, el gobierno o que tenga dentro de los ministerios donde puedan generar realmente políticas e influencias sobre lo que se está haciendo para generar más movimiento en nuestras personas. Este episodio llega gracias a Movement Solutions, una empresa con más de una década de experiencia dedicada a transformar el rendimiento humano. En Movement Solutions se guía a las personas para cambiar la forma tradicional en que se ve el rendimiento, a través de un camino diferente, basado en movimiento, en consistencia, en disciplina y excelencia. Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluye rehabilitación a cargo de nuestros kinesiólogos, programas de entrenamiento personalizados dirigidos por especialistas en preparación física y educadores físicos, así como asesoramiento en traumatología, psicología y nutrición, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento en nuestras personas. Además, contamos con un programa educativo que abarca modalidades presenciales, en línea y a través de MS Host, permitiendo que los interesados enriquezcan su conocimiento sobre el rendimiento humano, con la guía de profesionales altamente calificados. Te animo a explorar Movement Solutions a través de los enlaces que están en la descripción y a sumergirte en todo su ecosistema para elevar tu propio rendimiento. En nuestro podcast Siempre en Movimiento estamos en búsqueda de nuevos auspiciadores que compartan nuestra visión. Si estás interesado en unirte a nosotros y contribuir a que más personas accedan a contenido gratuito de alta calidad y con fundamentos teóricos y prácticos, por favor envía un correo electrónico a marcelo@coachmarce.com con tus detalles y expresando el interés para ser patrocinador de Siempre en Movimiento. Sin más que agregar, continuamos con este nuevo lanzamiento de Siempre en Movimiento. Bienvenido nuevamente, Jair. ¿Cómo estás, amigo mío? Espero que estés muy bien. Hermano. Increíble tenerte acá y en este capítulo titulado ¿Es el fitness un privilegio? Y debo decir que para mí y para toda la comunidad Siempre en Movimiento es un privilegio tenerte nuevamente acá. El capítulo que hicimos anteriormente fue maravilloso, brother. Fue muy bueno, la cantidad de personas que lo vio es increíble. Y ahora queremos hablar justamente sobre si es el fitness es un privilegio o no. Y quiero explicarle a la gente que hace 2 años Jair propuso este tema. Estaba yo con él en Flagstaff, cerca del Gran Cañón, y veníamos de ya el día anterior haber hecho harto ejercicio haciendo un trekking en el Gran Cañón, en altos metros de altura. Y lo pasamos muy bien, fue muy entretenido, hicimos Wim Hof abajo, con grados bajo cero, fue maravilloso. Y Jair me dice, Marcelo, ¿te das cuenta que lo que estamos haciendo ahora es un privilegio? Porque no todos pueden salir de su trabajo para poder hacer este ejercicio. Entonces, tenemos que hacer un podcast que cuestione justamente eso. ¿El fitness es o no un privilegio? Así que, siendo un privilegio tenerte acá, Jair, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Y ya está abierto el tema y ya está abierto el cuestionamiento, brother. Gracias, hermano. Gracias por tenerme de vuelta aquí. Siempre agradezco mucho tener las charlas contigo y poder estar en tu podcast, y especialmente con un tema muy interesante que llevo muchos años pensando en ello. Desde hace 12 años que estoy con Exos y especialmente cuando comencé a viajar por el mundo dando cursos de educación, me permitió
tener una perspectiva diferente, Marcelo, en el aspecto de Ujú, pensar, ok, yo vengo a China a enseñar sobre ejercicio, pero ¿cuántas personas se van a beneficiar de esto? ¿Cuántas personas tienen acceso por ejemplo, ir a un gimnasio? Además de tener un gimnasio, poder contratar a un entrenador personal que puedan pagarlo. Y me hizo pensar mucho ese aspecto de, ok, entonces el hecho de que una persona pueda estar activa, que una persona pueda a lo mejor tomarse 1 o 2 horas al día para ir a hacer una actividad física. ¿Qué se requiere para poder hacerlo? Además de la voluntad, que es ujú. obviamente re importante, pero ¿qué es lo que te permite poder lograrlo en cuestión de tiempo, en cuestión de a lo mejor de recursos, ah, que obviamente influye muchísimo esto y es lo que vengo pensando hace muchos años. Así que un gusto discutirlo contigo y compartirlo con los demás para abrir un poco de cabezas, como estábamos hablando antes de comenzar la grabación. Maravilloso. Y por lo mismo, tú dijiste algo que es clave. ¿Qué es lo que se necesita además de la fuerza de voluntad? Es fundamental, porque hay que cuestionarlo. ¿Qué Claro, necesito yo además de eso? Por lo total. mismo, partamos abriendo el tema, como nos gusta a nosotros, abriendo the basics, lo básico. ¿Qué es para Sí, ti, sí. Yair, científico, pero además práctico? ¿Cómo definirías el fitness y por qué considera que es importante que nosotros empecemos a hablar del fitness? Mira, para mí, fitness, viendo las definiciones básicas, es una actividad física que tiene un objetivo determinado, ¿cierto? En el aspecto de, por ejemplo, yo puedo salir a caminar porque quiero ir de punto A a punto B. A lo mejor voy a ir a comprar algo al supermercado. Aunque eso es actividad física, técnicamente no es fitness porque está cumpliendo con una función que es transporte, ¿cierto? Pero si yo salgo a correr en la montaña a 5K, lo estoy haciendo de un modo recreativo, de un modo de entrenamiento, con un fin de lograr algún cierto tipo de acondicionamiento físico, más todos los otros beneficios que lo acompañan. Igual en el gimnasio, ¿cierto? Podemos pensar la gente va al gimnasio buscando salud, que se podría referir como fitness, que es una palabra muy, muy, muy global. Y bueno, puede haber diferentes objetivos dentro de ello, pero la persona va a este lugar por un motivo en particular. Así que podemos, esa es mi definición de fitness, no sé, como tú lo defines, como tú lo defines. O sea, está dentro de la misma definición y de hecho la distinción que hago de los dos lugares del fitness, el primero una definición científica que es exactamente la que dijiste tú, que para poder hacer eso yo tengo que estar en un estado de preparación, que es el fitness, cuán encajado estoy para esa tarea. Y existen diferentes tipos de fitness, como el fitness mental, el fitness físico, el fitness de resistencia, fitness de fuerza. Por lo tanto, el fitness es tu estado de preparación física y se puede entrenar de diferentes formas en la preparación física. Pero también Ujú. existe la definición comercial, que sería cuando llega el atleta y te dice, yo quiero estar fitness, no quiero estar muy musculoso, pero quiero estar fitness. Y es también una categoría fitness por ejemplo, bikini fitness en las mujeres que hacen fisiculturismo. Eh, es una categoría, es un concepto que además de lo científico tiene otra cosa que es menos formal, pero que como evoluciona el lenguaje ya se coloca dentro del lenguaje y como definición, tenemos que definirlo. Así Em, es. por lo mismo, automáticamente nosotros pensamos que el fitness es solamente gimnasio, entrenamiento físico, pero ¿cómo podemos nosotros relacionar el fitness entonces con la salud y con el bienestar en general? Esa es muy buena pregunta, ¿cierto? Yo creo que los dos van de la mano. Una cosa es estar activo físicamente y, por ejemplo, decidir, voy a caminar de aquí al supermercado en lugar de ir en auto. ¿Ok? Eso es añadir actividad física a mi día, los cuales me van a sumar a mi fitness, a mis Claro. otras capacidades que yo tenga. Voy a poder utilizar mi fitness, voy a poder utilizar mis capacidades que tenga para poder hacer esto. Como lo dice mi buen amigo Kelly Starrett, los créditos de fitness hay que usarlos. Y por otro lado, obviamente, los objetivos concretos de quiero ser más fuerte, quiero correr cierta distancia en tanto tiempo. Um, Así que yo creo que sería importante entonces pensar
en base al objetivo, cuál es la función que va a tener cada uno de ellos y de esa manera poder definirlos o poderlos partir de una manera que nos permita pensar, ok, ¿cómo podemos nosotros aportar esto a esta comunidad, a esta persona? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona a ir de punto A a punto B? Maravilloso, sí. Y es importante porque, por ejemplo, en algo que es tan de la ciencia de la salud, de la medicina, por ejemplo, un test de esfuerzo, lo que le estás midiendo es el fitness del corazón y del sistema cardiovascular. Te están Así midiendo es. entonces es salud. El estado fitness para cualquier tarea es literalmente salud. Cuando me falta fitness para alguna tarea, me está faltando salud para esa tarea y la práctica de esos movimientos que involucran la tarea puede ponerme en peligro. Es como ese es como el concepto, que lo vemos mucho acá, personas que quieren hacer pádel, por ejemplo. Se está jugando mucho el pádel. Yo sé que en Estados Ujú. Unidos el pickleball, pero se está trabajando mucho ese, porque no requiere tanto fitness o no requiere tanta preparación física para pasarlo bien. Los jugadores profesionales Claro, probablemente requieren muchísimo físico, pero pasarlo bien y estar claro. en comunidad no es algo tan peligroso, no es dañino, es muy entretenido. Pero si tú no tienes los mínimos de fitness para poder tolerar esa carga, que los kinesiólogos, por ejemplo, van a hablar mucho de la tolerancia al tejido, a la carga que se va a imponer, eh, probablemente vas a estar en peligro. Que no quiere decir que te va a pasar algo malo, pero puede ser que No, sea más de lo que puedas generar. Por eso, estar en estado de salud y prepararse para hacer un deporte es lo mejor que puedes hacer, porque te preparas para poder pasarlo bien. Entonces, en base a eso mismo, exactamente. englobando todo eso que es fitness, te pregunto entonces, para poder lograr ese estado de salud, Jair, para poder lograr todo lo que se necesita para poder tener fitness, fitness mental, fitness físico, de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, de movilidad, de elasticidad, de coordinación, o sea, todas las habilidades Velocidad. biomotoras, velocidad, importantísimo. ¿Qué es lo que más se necesita, aparte de fuerza de voluntad? Exactamente. Además de fuerza de voluntad, la preparación, que es lo que acabas de mencionar, ¿cierto? Se necesita la preparación de poder dedicar tiempo para la preparación. Uno de mis dichos favoritos es que para poder correr hay que prepararse para correr, ¿cierto? Entonces, si, como lo mencionaste, si yo quiero correr un maratón o medio maratón y no estoy en forma, correr me va a ayudar a ponerme en forma, pero ¿qué Claro, más puedo hacer para ponerme en forma? Y como mencionaste, tener la tolerancia a los tejidos, tratar de evitar una lesión que me evita poder seguir participando en esto. Y se requiere poder invertir tiempo, porque entonces, además de tener que correr para preparar cierto condicionamiento físico, cardiovascular, tejido conectivo, de mecánica de movimiento, tolerancia a desplazarme, necesito a lo mejor también invertir tiempo en el gimnasio para poder fortalecer mis músculos, fortalecer mis tendones, fortalecer mi sistema nervioso para tolerar cargas y expresar fuerza a diferentes velocidades. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita tiempo. Necesitas invertir tiempo en las actividades físicas o en el deporte en el que vas a participar. Y aquí es donde, por ejemplo, preparándome para esta charla, me encontré un paper, como decimos tú y yo, muy claro. interesante de Global Ipsos y del Foro Económico Mundial. Nos hicieron una encuesta a 29 países en el mundo, entre 500 a 1000 personas por cada uno de esos países. Y interesantemente, lo que las personas en esta encuesta reportaron que era el obstáculo principal, la cual los limitaba para poder participar en una actividad física o en un deporte, ¿Ya? pensando que pueden ser diferentes, era el tiempo. Y Ujú. 37% de los que respondieron la encuesta dijeron que el tiempo era la limitante principal por la cual no podían hacer actividad física o prepararse o jugar algún deporte. Brutal, tiempo. Por lo tanto, Bien. eso, eso literalmente te está diciendo la economía de la persona. Exactamente, totalmente.
a esto va la economía y te va a gustar esto. Entonces, me encanta este reporte y después sería muy bueno que lo compartamos con la audiencia para que Todo va a vean estar, las sí, todo va a gráficas estar en la página web. estadísticas. Está la transcripción Perfecto. del capítulo más el resumen, todo en la página web. Muy bien. Como debe ser. Muy bien organizado, Marcelito. ¿Y qué reporta entonces como segundo obstáculo? La mayoría de, de las personas que completaron la encuesta dijeron que el dinero o dinero era el segundo obstáculo principal, el cual los limitaba para poder participar en una actividad física o deporte. Entonces, 18% de las personas reportaron que el dinero era una de las limitantes. Tiempo y dinero como el segundo. Tremendo. O sea, yo no encuentro... A ver, cuando tienen este tipo de estadísticas tan duras que refuerzan lo que sabemos que falta, es un momento de decir, "Chua, Claro, sí, sí, es eso. claro. Y hace sentido, ¿cierto, Marcelo? Sí. Entonces, yo te digo un ejemplo que me hace pensar prácticamente cada vez que voy a Exos, me hace pensar en esto. ¿Por qué? Porque en Exos hay una persona que se encarga de la limpieza. ¿Ok? Es una persona, muy buena persona, es una persona que es inmigrante, Ah, sí la mexicana, conozco. Sí la conozco. exactamente, Sí. que trabaja durísimo. ¿Cierto? Para poder aportar a su familia, los cuales con su esposo tienen 3 hijos. En fin, entonces hablo mucho con esa persona y me hace pensar algo muy interesante, Marcelo. Piensa en esa situación. Es una persona que trabaja limpiando un gimnasio. Ahora, no es el único trabajo, no es el único lugar que limpia. Mm, También limpia otras oficinas, porque esta persona trabaja para una empresa de limpieza, ¿cierto? ya. Exos contrata a la empresa de limpieza. En fin, a lo que voy es esto. La persona trabaja en un gimnasio limpiando el gimnasio. Esta persona lleva trabajando en el Nexos Por lo menos siete 10 años, años. Es que yo siete, la ocho conozco años desde por lo menos, 2015. ¿cierto? Sí, sí, increíble. Aquí viene lo más interesante. Una vez se me ocurrió preguntarle a esta persona si alguna vez, mientras a lo mejor no estábamos ahí, si se había puesto a lo mejor a hacer ejercicio en el gimnasio, que bien podría. Tienes que pensar que esas personas a veces limpian en la noche, a las 7, 8 de la noche, cuando ya no hay nadie en el gimnasio. Y la respuesta fue no. Y Porque la no tiene respuesta fue tiempo. interesante. Me dice, es que una, no tengo tiempo. Mm, Y dos, no tengo energía para poder realmente hacer ejercicio. Ahora, tenemos que pensar que esta persona está activa. Todo el día está de pie, haciendo cosas manuales, ¿cierto? Está limpiando, lo cual es una buena actividad física. Pero uno, ¿podríamos considerar esto como ejercicio? Lo cual yo diría que sí. Mi opinión personal diría, claro, eso es mucho mejor que estar sedentario y estar enfrente de una computadora todo el día, ujú. ¿cierto? Pero esa persona no entrena, no hace ejercicio a lo mejor de la manera convencional y no participa en un deporte de manera recreativa, por ejemplo, o de manera, sí, recreativa o competitiva. Entonces, me da la impresión de que es un privilegio para muchas personas el poder participar en estas actividades de deporte o ejercicio, independientemente de lo que hagan como su labor de trabajo día a día. Hay personas que a lo mejor lo hacen, hay personas que a lo mejor pueden, y otras que a lo mejor no. Y es lo que me hace pensar mucho cuando viajo, ¿no? Estas personas que tienen trabajos manuales, muy manuales, muy demandantes, que a lo mejor no tienen ni el tiempo, ni el dinero, ni a lo mejor la energía para poderle dar a lo mejor más esfuerzo para poder hacer más trabajo físico, por decirlo así. O sea, con ese ejemplo podemos dilucidar bastante a qué nos referimos con el privilegio. Eh, Exacto. muy bonito el ejemplo que acabas de dar y a mí se me ocurre inmediatamente otro ejemplo que puede ayudar a generar un poco el punto de qué es ejercicio, qué es movimiento. Tengo una persona, un Claro. familiar que vive en Estados Unidos, en Florida, y él también trabaja durísimo, pero es albañil Ajá. y Constructor. Claro. constructor y trabaja para los ricos. Entonces él tiene un buen pasar, pero trabaja de 6 de la mañana
hasta 5 de la tarde sin parar, ya tiene 70 años y tú ves que tiene un físico impresionante. Wow. Impresionante, toda su vida levantando muchas cosas, haciendo lo que hace un albañil, trabajando en piscinas, en techos, arma todo, él ha hecho todo a su casa. Pero lamentablemente, si yo lo veo por temas objetivos, solamente por temas objetivos, tiene todos los estándares de la OMS de actividad física. De hecho, se mueve más que yo. Pero lamentablemente tiene una patología severa de artrosis de rodilla. Y las rodillas ya están bastante deformes. Bastante deformes. Y genera este varo de rodilla. Duele muchísimo. Se está moviendo. Típico de la artrosis, cuando se está moviendo no le duele tanto, pero llega la noche, sufre. En la mañana, sufre. Exacto. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no entras a pabellón y generas la operación? Y ahí es donde entra el tema, el segundo impedimento, que sería la parte económica. Porque quizás sí va a tener el tiempo, pero la parte económica para una cirugía así en Estados Unidos, con un seguro más o menos, no, es muy caro. Entonces, él sí está haciendo la actividad física, él tiene pasatiempos de actividad física principalmente, pero ahora tiene un problema de salud. Tiene el fitness, lo practica, pero no llega al problema de salud por un tema monetario. Así que eso es importante, porque a veces, aunque uno trabaje, no va a tener el tiempo ni tampoco va a tener el dinero, que para mí, como veo las cosas, el tiempo es igual a dinero. Mientras más tiempo tienes, que probablemente tengas harto dinero para poder tener ese tiempo. Es igual a generar dinero. O a lo mejor tienes mucho tiempo, pero no tienes dinero porque vives en la calle. También. Y aquí se me viene... Porque... ¿Ah? ¿Por qué? No, nada, claro. Bueno, y también, ¿qué rol cumplimos nosotros? Aquí la pregunta es, ¿qué rol cumple la comunidad entonces dentro de esta problemática? El entorno de poder facilitar el acceso a estas personas a movimiento, porque no es solamente moverse por moverse, aunque eso es mejor que cualquier otra cosa. Ya diste el ejemplo. Esa persona se está moviendo todo el día, está haciendo el aseo. Ya te di el ejemplo. Todo el día se mueven. Todo el día. Pero aún así no tienen lo saludable del fitness que viene. Exactamente. Exacto, porque ¿qué es lo que compone además, por ejemplo, del fitness o de la salud o de la actividad física? Sale más de solamente moverse, ¿cierto? sí. Sale más, como lo mencionamos al principio, sale más de solamente ir al gimnasio y levantar pesas para estar un poco más fuerte y más resiliente. Viene el otro concepto que sería, por ejemplo, la nutrición, la alimentación. Y viene de la mano de nuevo en relación a tiempo y recursos económicos. Y también la educación, obviamente. Pero estamos hablando de que es una como trifecta muy común en la que si tienes a lo mejor el dinero, tal vez tengas los recursos para poder acceder a alimentación a lo mejor de mejor calidad, hasta cierto nivel. Siempre y cuando tengas la educación y el deseo de poder consumir o querer consumir los productos que sean más saludables. Claro. Porque podrían ser los dos casos, ¿cierto? Puedo tener Claro. dinero y comer basura. Y por otro lado, tener el tiempo a lo mejor para poder ya sea prepararte un alimento más saludable, porque en otra opción a lo mejor no tienes el tiempo y tengo que terminar comiendo comida fast food, porque es lo más rápido y accesible que hay. Y creo que por último está la educación. Y con esta educación me viene uso de ejemplo de nuevo a estas personas que limpian, ayudan a mantener limpio Exos. La otra persona que nos ayuda es su nombre y te va a parecer a lo mejor eh, chistoso o curioso que una persona pregunte esto. Este hombre me preguntó, Jair, ¿yo tengo que consumir más proteínas para hacer músculo? Am, y me pareció interesante la pregunta. Y la respuesta es, obviamente, depende, ¿cierto? ¿Consumes lo suficiente durante el día para mantener tu estado normal más tu actividad física? Y número dos, mi siguiente pregunta, ¿estás haciendo ejercicio que te requiera aumentar el nivel de consumo de proteína porque estás tratando de generar músculo o regenerar músculo? Y de nuevo, entonces me viene la idea de la falta de a lo mejor de conocimiento y educación y acceso a recursos hace que la persona a lo mejor piense que sería bueno para esta persona consumir proteína porque de esa manera va a generar músculos.
entendiendo Exacto. que falta partes de la ecuación de ello. Am, Así que va por ahí, va el fitness, regresando a lo que estamos hablando, fitness en este caso va más allá de solamente pensar en tiempo, estamos hablando también de la nutrición. Exacto. Y de la misma periodización del estímulo, porque nosotros sabemos que obviamente si una persona se mueve todo el Claro, tiempo trabajando, no quiere decir que ese movimiento lo va a mantener saludable por sí solo, porque hay que generar no. una prescripción correcta. Ojalá fuese así, pero como les digo a todas las personas que Ojalá fuera así de trabajan, simple, sí, claro. sí, ojalá fuese así de simple. Em, como le digo a todas las personas que, por ejemplo, que aman MoveNat o que arman el entrenamiento más natural, no vivimos en esa época ya. No es tan simple. No es que yo viva en una selva autosustentable y que por andar descalzo y por estar mucho tiempo en el suelo voy a ser un superhombre. No se da así tan simple. Hay que Ojalá fuera generar. así. Ojalá. Entonces, producto de esta falta de naturalidad, nosotros tenemos que tener soluciones que provienen del razonamiento, de la ciencia. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que acercar justamente ese conocimiento, no solamente en base al fitness, al ejercicio físico, sino que a la periodización de ese ejercicio físico, en conjunto con soluciones de nutrición, en conjunto con soluciones mentales, en conjunto con soluciones ergonómicas Claro, y soluciones también organizacionales de la vida de la persona. Y aquí es donde entramos a un punto importantísimo de este podcast y que abre la invitación, y tengo en mente pensar en alguien que tú me dijiste, alguien del gobierno o alguien de las leyes. Tengo a alguien en mente, le vamos a preguntar a ver si es que quiere acceder a conversar sobre este tema, que es cuál es el rol del gobierno y las políticas públicas que se tienen sí, que sí. generar para que el fitness pase de ser tanto un privilegio como quizás un derecho al movimiento, por ejemplo. Entonces vamos a ir a cuestionar eso. Uf, una locura. Así es. Llega el documental, spin-off de Siempre en Movimiento. Ya cuenta con más de 10.000 visitas en YouTube. Descubre cómo recorrí diferentes gimnasios emblemáticos en Chile en la primera temporada. Fuimos a Física, a Motion, a Move Now, a TH Fit, comunidades que se esfuerzan para elevar el estándar en el entrenamiento y en la kinesiología, contribuyendo enormemente a cambiar el sedentarismo e inspirando a personas a sumergirse en el fascinante mundo del emprendimiento en el rendimiento. Este documental ha sido gracias al autofinanciamiento y al apoyo exclusivo de The Monkey Fit, quien colaboró con la indumentaria utilizada en todo el documental. Tú también puedes apoyar adquiriendo productos oficiales en su sitio, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Espero que disfruten de este documental hecho con tanto amor y cariño para todos los amantes del movimiento. Y también espero que sigan disfrutando de esta nueva entrega de Siempre en Movimiento. Claro. Eh, para mí, Marcelo, no, tuve que leer un poco sobre el respecto. Quería saber, darme una idea, qué países estaban haciendo algo al respecto, qué tipo de programas están ofreciendo, entendiendo que muchos de los países hoy en día tienen obviamente sus grupos dedicados hacia la salud pública, ¿cierto? Sí. Entonces, dentro de la salud pública, una rama que viene en la área de la actividad física y salud, ¿no? De la población. Y me parece muy interesante, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es como parte de la CDC, tienen obviamente programas para promocionar la actividad física. Y dentro de ello, además de varios programas que son obviamente patrocinados por el gobierno, se ofrecen, por ejemplo, lugares como centros de actividad física cívicos abiertos al público, donde el costo es muy bajo, lo cual es muy accesible a la población. Por ejemplo, aquí a 2 calles, 3 calles de donde yo vivo, aquí en Phoenix, Arizona, de hecho, hay un centro recreativo de la ciudad. Es ¿Ya? parte de la ciudad, se paga con los impuestos que la sociedad paga. Y hay, por ejemplo, canchas de tenis, hay una piscina o pileta, tienen salas para jugar badminton o squash, cancha de básquet, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es como un club deportivo, pero de la ciudad. Y dentro de él hay un gimnasio. Y una vez con Heidi decidimos pasar a ver cómo estaba el lugar, pensando se vea pickleball. Y vimos el gimnasio y muy interesante, la persona nos invitó a conocer el gimnasio. Y la verdad, Marcelo estaba bastante bien, o sea, pensándolo obviamente que es un gimnasio de la ciudad, es un gimnasio público,
y tenía, la verdad, lo necesario para poder hacer, por ejemplo, ejercicio en el gimnasio, pesas libres, máquinas, etcétera. El costo, impresionantemente, el costo mensual para poder atender el lugar ese, si no me equivoco, era creo que de $10 mensuales o menos, como $8 mensuales. Una donación Ah. prácticamente, a lo mejor, o sea, muy, muy bajo porque está auspiciado por el gobierno. Entonces, por ejemplo, Para Estados poner en Unidos, perspectiva eso, ¿cuánto más o sí. menos es el sueldo mínimo en Estados Unidos o en Phoenix? Creo que es por estado el sueldo Uh, mínimo. sí, es más, ¿sabes qué? Déjame lo busque, porque no tengo ni la menor idea. Sí, porque acá son Eh, 8.000 pesos chilenos, que tampoco es, o sea, es barato para lo que es un claro, gimnasio, claro, pero claro, puedes encontrar cadenas grandes que te cuesta eso el año. Entonces, como para exactamente. aterrizarlo. Mira, aquí, por ejemplo, acabo de revisar, al menos aquí en Arizona, el sueldo mínimo promedio es de 14, vamos a dejarlo en $14 por hora. Por Ese hora. es el salario mínimo por hora. Y la Entonces, jornada estamos pensando, laboral, claro. No, que acá en Chile se mide diferente. Entonces, claro, aquí se claro, mide siempre por hora. si la Am, jornada laboral es de 40 horas, por ejemplo, claro, la semana son 40 por $14. Estamos hablando de $560 a la semana. Por 4 semanas sería, dos mil perdón, por dólares al mes. $2.000, Do- $2.200 o algo así al mes. O sea que estamos hablando de, de que esa solución en porcentaje sería eh, $2.000, por ejemplo, dividido de un segundo. 8, estamos hablando de un porcentaje ínfimo, ínfimo del sueldo de la persona. Es muy poco. Es menos de una Es hora muy de bajo, trabajo. Menos de una hora de totalmente. trabajo. Es muy, muy bajo, sin duda alguna. Yo estoy aquí viendo los números para asegurarnos que estamos hecho bien. Sí, 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 literalmente por 4, obviamente si le quitas impuestos. Sí, o sea, prácticamente el pagar $10 al mes por algo así es muy económico, ¿cierto? sí, Obviamente estamos generalizando algo porque no sabemos la situación de cada uno de los individuos, de exacto. los cuales a lo mejor para una persona esos $10 puede que signifique a lo mejor un almuerzo. Sí. Entonces hay que considerarlo. Pero eso es, por ejemplo, un ejemplo que hay. En otros países me llamó la atención, por ejemplo, Canadá tiene programas muy parecidos e incluso hay subsidios para que la persona a lo mejor pueda, si es de recursos, de bajos recursos, pueda tener un aporte para que si quiere ir a un gimnasio, hacer ejercicio, le dan como una beca para poder hacerlo. Ujú. Algo muy parecido que también Singapur, por ejemplo, ofrece algo como ello donde tienen programas donde ofrecen nuevamente clases gratuitas a la población de fitness en espacios abiertos o subsidios para que la persona pueda ir a algún gimnasio a hacer ejercicio cuando tienen bajos recursos y hay programas que aportan ello. Lo cual me agradó muchísimo saber de esto. Desconocía al respecto de estos ciertos programas fuera, especialmente de Estados Unidos. Algo que he notado, esto es obviamente empírico, pero algo que he notado, Marcelo, bastante es el incremento de estos máquinas, gimnasios al aire libre. Por ejemplo, ahí Ujú. en Viña, ¿cierto? Donde Sí, está cerca de la playa, ¿cierto? En el camino de la playa, en el bulevar, muy ahí bonito. está ¿cómo? Muy bonito, sí. Muy bonito están esas máquinas, ¿te acuerdas? Que alguna vez creo que a lo mejor me puse a hacer ejercicio. Esas Sí. máquinas así que son de un parque, son máquinas que puedes mover, ¿cierto? Bueno, así he visto bastante en varios países que he viajado en Latinoamérica y incluso en Europa, donde hay esos como parques con máquinas como para hacer ejercicio estilo gimnasio, ¿cierto? Que están ahí gratis, disponibles para ser usadas. Así que el rol del gobierno, ese es uno de los que encontré, tanto subsidios, promoción de actividad física, cursos de educación, información en Internet, subsidios para ir al gimnasio. Otros países han invertido bastante en ciclovías, incluso en talleres mecánicos para bicicletas, para que las personas solamente anden en bicicleta y se transporten en bicicletas. Holanda, uno de ellos, de los principales, donde la bicicleta es uno de los medios de transporte, donde el gobierno, de hecho,
apoya con, si no me equivoco lo que leí, apoyaba con, como mencionaba, clases de mecánica de bicicletas, talleres donde podías reparar las bicicletas a un bajo costo en caso de que fuera necesario, etcétera. Ujú. Más obviamente las ciclovías, que es importantísimo para que puedan moverse. Entonces, los gobiernos están tomando acción. Yo diría que no verlo por el lado negativo, obviamente, pero se ve que hay partes en donde se está tomando bastante acción. Ujú. Ahora, te va a llamar la atención hablando de esto, ¿no? La información que recaudé para esto, pensando en nuestra charla. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la cuestión de actividad física, reportado como actividad física, donde, hablando de Holanda, Holanda reportó en esta encuesta ser la número uno en actividad física, donde en promedio las personas en Holanda invierten 12 horas a la semana de actividad 12. física. Y esto obviamente puede incluir transportarse en la bicicleta de un lugar a otro para ir al trabajo, pero no importa. Pero ahora te vas a sorprender. Brasil fue el peor o el de más bajo, donde en la encuesta se invierte 3 horas o menos a la semana de actividad física. Muy interesante. Y dentro de esto, menos de 4 horas, Marcelito, quedó tu país. Chile. Chile quedó Mm. con menos de 4 horas de actividad física, junto con Francia, Italia y Japón. Ahora, lo Mm. más interesante de esta encuesta que mejor me gustó de estos reportes, la verdad, es que Japón, 4 de cada 10 de las personas que reportaron, que completaron la encuesta, reportaron no tener ninguna barrera contra la actividad física, el ejercicio, simplemente No quieren. decidían no hacerlo. Uh, Increíble, ¿ah? Impresionante. Uf. Y esto es muy preocupante, ¿cierto, Sí, Marcelo? Y es donde volvemos al tema de por qué a lo mejor pensar en fitness como un privilegio, de pensar, dejemos fuera a los adultos por un momento, pensemos exactamente lo que dijiste, los sí, niños en los que están en un periodo de crecimiento, están en un periodo donde es muy importante el desarrollo psicomotor, psicosocial, el cual sabemos hoy en día, a base de muchas investigaciones, el rol tan importante que tiene la actividad física para el sí. desarrollo adecuado de esto. Ya ni Exacto. siquiera es de los músculos ni del cuerpo, es de la mente, Esto. del cerebro. Lo importante cómo se va a desarrollar para que esta persona pueda pensar de una manera eficiente. Y eso es muy preocupante porque te muestra un cambio social donde a lo mejor ya los niños no saben a jugar en las calles, siempre hablamos de esto, ¿cierto? A lo mejor ya los chicos no tienen tanto interés ahora en participar en deportes como a lo mejor era antes. Obviamente la sociedad ha cambiado, pero nos hace pensar qué nos depara en un futuro. Sí. Y a mí lo que me hace pensar en la parte del privilegio es que esta salud tiene una repercusión a nivel socioeconómico y psicosocial muy grande, donde estas personas a lo mejor para cuando se conviertan a más adultos, me pregunto yo, no tengo la respuesta, ¿será fácil que estas personas salgan de este ciclo ya después de haber sido obesos de chicos o que se perpetúe más conforme se vayan haciendo más adultos? De ¿No? acuerdo. Sí. ¿Cuál es la posibilidad de que esta persona a lo mejor, ojalá esté totalmente incorrecto, de que a lo mejor la posibilidad de que esta persona a la edad de 25 años decida voy a cambiar toda mi vida, se me hace algo menos factible, no imposible, menos factible que el chico o chica que desde chicos tuvieron una cultura de actividad física, de alimentación, de cuidar su cuerpo y procurar su cuerpo. No De imposible, pero acuerdo. lo veo un poco más complicado. Yo en el último diplomado, donde hacemos mesas redondas y cosas así, en el último módulo del diplomado, terminó la Ujú. semana pasada, los últimos módulos son mucho de generar pensamiento crítico. Entonces hacemos Ok, preguntas de ética, donde ponemos situaciones éticas donde tenemos que decir, ya, ok. pero ¿qué haces en esta situación? Entonces, Jair, hay una sola cama en el hospital donde hay una sola cama de cuidados intensivos. Ajá. Y tienes a la persona A, que esta persona A se ha cuidado toda su vida, persona A que tiene las horas que necesita de actividad física, tiene además ni siquiera los privilegios, sino que por su esfuerzo para poder cuidarse, se nutre bien, se educó bien, tomó las correctas decisiones en su vida, pero está llegando con un problema gigante a esta cama UCI que la necesita.
Y por el otro lado, tienes una persona que ha tomado todas las decisiones malas que se puede tomar en la vida, pero tuvo las mismas oportunidades que la otra persona. Es decir, todos tenían el conocimiento y todos tenían la posibilidad y Los opción, recursos. los recursos y la opción de decir, yo quiero no fumar, yo quiero no generar dependencia al alcohol, no generar dependencia a ciertos tipos de comida, tengo el acceso a la comida saludable, tengo el acceso al entrenamiento, sin embargo, no lo hice. Y te llega una Decido no persona hacer. que tiene todos los antecedentes mórbidos del mundo. Claro. La pregunta es, ¿por qué tengo que privilegiar al que tiene los antecedentes mórbidos para utilizar la cama y no al que es más saludable? Uf, Preguntas de ética, bastante, son preguntas bastante. duras. Sí, 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 es bastante complicado, ¿cierto? Y la respuesta no sé si hay una respuesta, ¿cierto? Ujú. Pero sin duda, yo creo que lo factible sería evitar llegar a ese punto. Exacto. ¿Pero para quién? Para la persona número dos, la persona que Claro, la tomó persona las B, decisiones, sí. la persona B, la persona que tomó las decisiones incorrectas, que ahora se puso en una situación que va más allá de no solamente el destino, sino el aporte de todas esas decisiones incorrectas a través de los años, cuando tuvo los recursos que a lo mejor pudo haber evitado llegar a ese punto. Exacto. Um, Y eso es lo que tratamos de ver después. Toda esta pregunta sigue avanzando, pero principalmente el tema es que justamente es tratar de evitar que esa persona llegue, pero entender que mi falta quizás de criterio al momento de generar cambios en mi salud, como lo que pasaba en Japón, no solamente exacto, pasa a llevar mi salud, sino que pasa a exacto, llevar la salud de los demás. totalmente. Y eso lo vemos hoy en día. ¿Dónde lo vemos? Y esta dicotomía, este dilema, se expresa en los trasplantes. Específicamente, por Así es. ejemplo, trasplantes de pulmón. Y ahí es donde el médico dice, mira, la decisión de fumar no fue no le pusieron una pistola en la cabeza para fumar. Sin embargo, si fumaste, no eres candidato para estar primero en la lista para un trasplante de pulmón. ¿Quién va a estar primero? La persona que ha tenido correctas decisiones, expresado en la biología. Claro, pensando en la Entonces, biología, claro. exacto. Entonces, se da, no es algo tan ficticio, se da y se privilegia a la otra persona. Entonces, tomándose en cuenta eso, claro, ¿cómo evitamos que llegue esa otra persona? Para que no genere problemas en salud pública, porque no es un problema individual, es un No, problema por general. supuesto que no. Es un problema general, Marcelo, que para mí uno lo empieza a ver desde una macroestructura, empieza a verlo de primero la microestructura, ¿cierto? El Sí, individuo, pero cuando lo empiezas a ver desde, por ejemplo, Viña del Mar o desde tu relación, tu entorno, tu ciudad, tu estado o tu región, en este caso ustedes allá en Chile, claro. ¿no? El país, hay una implicación socioeconómica bastante grande en esto. Sí, Bastante grande que a veces perdemos de vista. Yo lo veo, por ejemplo, el hecho de que exista tanto comida rápida, por ejemplo, en Estados Unidos, va más allá de que sea un negocio. Es porque existe todavía un círculo donde, obviamente, como le he mencionado, la persona no tiene a lo mejor tiempo para hacerse de comer. Lo más rápido es poder pasar por tu auto y agarrar una hamburguesa y unas papas fritas, que además te cuesta muy económico, más económico que querer ir a... ¿Me explico? sí. Empieza a ser tan multifactorial, más la educación de la persona, más la voluntad de la persona, más la motivación. Entonces, ¿qué termina siendo? Termina siendo un círculo donde toda la sociedad termina siendo involucrada, porque hasta el mismo punto podríamos verlo del otro lado, decir, bueno, pero McDonald's está dando empleo a muchas personas. Exacto. Es que es todo, todo está unido. No puedes Todo está mover una unido. cosa y sin esperar que pase otra Exactamente. cosa. Efecto Así mariposa, es. algo que pase aquí inmediatamente va a pasar. Exactamente. Y, Va y, a hay- afectar a todo. y me gusta porque ahora hay que proponer soluciones. Nosotros estamos literalmente criticando Exacto. un poco y propongamos Por, soluciones. Yo tengo aquí 3 soluciones que te las quiero decir, pero primero, por favor, a compárteme, ver, Marcelo. veamos primero a ver qué me dices tú. Quizás esas soluciones se relacionan con las mías. Total, tú eres el invitado, brother. No, no, eso es una charla más bien charla de café, podríamos decir así. Em, Mira, yo creo que una de las soluciones es aportar, aportar a través de a lo mejor de asociaciones
indirectamente, ¿cierto? Una primera solución que yo veo es indirecta. Entonces, me involucro ¿cómo? Con mi bolsillo, con mi cartera. Entonces, yo puedo a lo mejor aportar una mínima contribución a asociaciones no lucrativas que se enfocan a tratar de promover salud, ya sea fitness, gimnasios, clases, etcétera, ¿cierto? Esa podría ser una opción. Otra opción podría ser, a lo mejor, yo lo veo desde el punto profesional con nosotros, sería a lo mejor donarnos un poco de nuestro tiempo a lo mejor clases públicas, a lo mejor. Ese tipo o donar conocimiento, como por ejemplo lo estamos haciendo a lo mejor en este momento, Sí. compartir el conocimiento a través de nuestras redes sociales, que a lo mejor le puede beneficiar a muchas personas. Am, am, Otro tipo de solución sería ayudar a las personas que están cerca de nosotros. ¿Cómo? Motivándolos, invitándolos a participar, educándolos si es necesario. A veces pensamos, cierto, de ir muy lejos. Voy a ir a ayudar a los chicos de México, pero ¿qué pasa con la gente que está al lado de ti? ¿Cierto? La gente que a lo mejor tienes más relaciones, invitarlos a estar más activos. Ah, por ejemplo, esas son las ideas que se me ocurren a mí. Sí. Bueno, las mías van también por la misma vereda, con algunos detalles. Por ejemplo, típico que uno dice, no, es que hay que empezar a educar, pero pasa tanto que hemos tratado por todos lados de educar, 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 pero no se genera cambio. Por lo menos en Chile. En Chile. Yo sé que en otros lados hemos visto que hay buenas políticas públicas, pero acá en Chile no está eso todavía. Te lo dicen los índices que te estaba comentando antes. Los índices en actividad física, obesidad, enfermedades mórbidas, o sea, enfermedades crónicas no transmisibles. Ujú. Pero creo que agregarle un detalle a esa educación es educar en la infancia. ¿Por qué? O incluso colegio, colocar colegio, educar ahí. Si tú tienes, por ejemplo, ramos tan importantes como aprender a sumar, a hablar, a leer, creo que debería estar a ese nivel. No, Yo estoy de acuerdo. exacto. Y no solamente un ramo que venga a mover a los chicos, porque no es el tema. Se está dando una especie de solución que acá en Chile, por ejemplo, hace unos años atrás, lamentablemente, se quitó desde la educación media la educación física Ok. como optativa ahora es, ciertos horarios, va cambiando, depende si es público, si es privado, pero Sí, sí. usualmente no se privilegia y solamente cuando se entrena o se hace algo por 1 hora, 2 horas puede ser, pero no se educa el por qué hay que trabajar. O sea, probablemente, y tiene que ser así, debe haber algún profesor de educación física que trabaje en colegio que lo haga increíble y que esté aportando el Claro, granito de arena como nosotros. Ni un problema. Pero probablemente no todos, porque no hay políticas públicas que te inviten a eso. No claro. existen, por lo menos acá, cambios importantes en lo que es la educación física en los colegios. Solamente se preocupa uno de lo que es trabajar hacia los ramos que en teoría te dan plata a futuro, que son saber leer, saber matemáticas, saber de biología para ser médico, abogado o ingeniero. Lo demás no va. Entonces, lo mismo que te ayuda a tener buenas finanzas, que es conocer de finanzas desde el colegio, es lo que tienes que Ujú. pensar tú sobre el movimiento, conocer de higiene de movimiento. Así es. No hacerlo jugar a la pelota. Para eso que vayan a un club. Si quieres jugar a la pelota, anda a un club. Pero si quieres aprender de movimiento, veamos movimiento. Veamos cómo organizar tu día para poder moverte. Veamos la importancia de poder sentir el movimiento a través de diferentes instancias educacionales. Eso no está todavía. Sí, tengo colegas, como te digo, profesores de educación física que lo hacen increíble y están haciendo estos cambios y los resultados son abismantes. Colegas que les enseñan, por ejemplo, FMS en el colegio a los niños. Mira, cuando estén muy sentados, te voy a pedir que hagas este test. Si tú cuentas que no puedes tocarte la punta de los pies, por ejemplo, porque estás muy acortado, vamos a trabajar, acortado entre comillas, vamos a trabajar estos masajes, vamos a utilizar el suelo, vamos a hacer estos movimientos y ya con esto deberías poder llegar y tocarte la punta de los pies. Y esto es salud. ¿Por qué? Porque necesitas esto. Y Claro. van conectando esas soluciones. Así que yo creo que educación, pero a nivel muy, muy básico, utilizaría sí o sí inteligencia artificial. A esto que tú me dices ya el adulto, por ejemplo,
los programas de entrenamiento ahora pueden hacerse con inteligencia artificial y el costo es muy, muy, muy fácil, muy barato y las personas que están a cargo de esto simplemente para implementarlo es nada. Te estoy diciendo que yo estoy implementando inteligencia artificial ahora en mi gimnasio donde veo lo que se necesita y, loco, es nada. La Sí, programación claro. es muy poco lo que se necesita hacer. Y el gran cambio que veo que hay que realizar desde esta cultura de los niños es el cambio específicamente cultural, que a mí me dejó muy marcado cuando fui a China. Y en China, los señores en las plazas haciendo diferentes disciplinas. Y eso está Total. en la cultura. No está en la Está política metido, por pública supuesto. porque no es necesario hacerla, porque ya Claro, claro. está culturalmente. Sí, sí. Entonces, creo que por ahí podría ir el cambio para que no se transforme en un privilegio, sino que se transforme en lo que yo creo que no es tampoco un derecho, es lo inherente al ser humano para poder desempeñarse en todo lo demás. Así es. Así es, así es. Yo también comparto mucho lo que he visto tú en China. Yo también tuve la oportunidad de estar allá varias veces y es impresionante ver a las personas adultas participando en tai chi en el parque, Ujú. haciendo un tipo de elongación, haciendo algo. Y lo más interesante por ahí, te compartiré el video, haciendo esas clases como de aeróbics, más o menos como un tipo de aeróbics Sí. masivas afuera de la estación de un metro que están, de cierta forma, si no me equivoco, auspiciadas por el gobierno de la Ah, ciudad, que los buenísimo. organizan y les dicen a esta hora vamos a estar haciendo esto masivo y no tenían, o sea, tengo el video, yo creo que había fácil más de 100 personas ahí haciendo movimientos tipo calisténicos de muy bajo impacto, pero moviéndose, ¿cierto? Como Sí, parte de, y no era una obligación, nadie los obligó a ir. qué Independientemente de maravilloso. que China podría ser comunista, no tenía era una obligación de ir. Claro. Am, pero yo creo que va por ahí mucho, Marcelo, como mencionaste. La educación, sin duda, es una de las bases y algo que tiene que retomarse con lo que mencionaste en la actividad física en los colegios, o educación física en los colegios, que se ha perdido, incluso aquí en Estados Unidos es un tema importante, que es, cada vez se le quitan más recursos a las clases de educación física y se deja solamente los deportes. ¿Cierto? Que los deportes siguen siendo muy importantes, pero ya la clase de educación física ya no. Entonces, si el chico quiere participar en un deporte, que participa. Pero ¿qué pasa con todos esos chicos que no tienen a lo mejor interés en un deporte en particular? ¿O qué Quedan pasa con fuera. los chicos que quieren aprender a prepararse para esa actividad? Con lo que partimos al principio. Exactamente. Exactamente también. Entonces, ahí está otro tema. ¿Qué otra solución pensaste, Marcelito, para... Eh, la que tú dijiste muy buena, y hago la invitación a ver si alguien quiere sumarse a través de este podcast a hacerlo, es que personas, por ejemplo, que son adictos a las redes sociales, que les gusta subir a las redes sociales, me sumo, adicto no, pero sí me gustan mucho las redes sociales y poder esparcir este conocimiento, Yes. eh, y que son en algún grado reconocidos a nivel nacional, en Chile sobre todo, Ajá. que puedan ir al colegio. Yo tengo un colegio acá en la esquina donde puedan ir y hablar. Oye, y hago un llamado. Si alguien está del colegio ahí y quiere que vaya, que me diga y yo puedo hacer una clase gratis a los niños sobre cómo es importante movernos y que no necesitan estar haciendo un deporte para moverse. Simplemente puede ser estudiar no parados, o sea, perdón, no sentados en la silla, estudiar en el suelo y los beneficios del suelo y hacer cápsulas pequeñas. Y Claro. vale mucho más, sobre todo estos niños que son nativos digitales, que se los diga una persona que está saliendo todo el tiempo en el reel. Obvio. Oye, este weón, Es un muy mira, buen punto. boom. Creo que es algo que podríamos hacer. Estoy hablando de quizás hacerlo 2 veces al semestre, por ejemplo. Si vas sumando crónicamente eso en el tiempo y sumas cuánta gente más está aportando, puedes hacer buena influencia para que los mismos después profes de educación física puedan cultivar esta semilla que uno podría ir a plantar. Me parece excelente, Marcelo. De hecho, nosotros en Exos estamos haciendo algo muy parecido con un grupo de escuelas en la ciudad de Nueva York que están en zonas donde hay de población de muy bajos recursos, donde desafortunadamente por los bajos recursos no tienen el mismo soporte financiero las Ujú. escuelas, entonces remueven o quitan, como mencioné, como mencionaste, la educación física y Exos se asoció con otra entidad no lucrativa
para poder proveer clases de actividad física de manera virtual desde aquí, Bueno. desde Phoenix, Arizona, con este Eric Dannenberg, que tú lo El conoces, Eric, que es bueno. increíble, muy creativo, dando clases de manera remota 2 veces por semana para los diferentes chicos de Oh, qué estos lindo. colegios de nivel básico. Y también a su vez, por ejemplo, capacitar, Eric y a través de Exos capacitó a varios de los ¿cómo se llama? Profesores de educación física y algunos otros maestros que no son educadores físicos, pero que quieren tomar esto, educarlos para que tengan opciones, como mencionaste, cosas a lo mejor simples de vamos a hacer un juego donde tengas que moverte, vamos a hacer gateos, vamos a hacer movimientos fundamentales que no tengan que ser o jugar un deporte o a lo mejor hacer ejercicio de manera convencional en un gimnasio. Maravilloso. Jair, yo Muy creo que bien. este podcast da para mucho más. Yo Obvio. creo que hay que dejarlo guardado. Y solamente agradecerte por estar con nosotros. Quiero que puedas decir dónde te pueden ubicar. Yo sé que lo dijiste en el otro capítulo, pero siempre hay auditores nuevos, sobre todo cuando hay nuevas temporadas, para saber dónde te pueden ubicar. De todas maneras, va a estar todo en la descripción y para que puedas decir algunas palabras al cierre, hermano. Claro que sí. Pueden encontrarme en Instagram, es donde estoy más activo, coach guión bajo Jair. Ahí es donde me pueden encontrar, se pueden comunicar conmigo con mucho gusto por ese medio. Trato de siempre responder comentarios y mensajes que envían. Y Marcelo, gracias por abrir tu podcast y este espacio para una conversación que se me ocurrió en Flagstaff, estando juntos y que tú dijiste, hagámoslo. Y aunque se han pasado 2 años, aquí estamos cubriendo el tema, un tema como se hace muy amplio que seguramente puede dar para más, pero espero que al menos, como lo hablamos antes de empezar a grabar, esto a lo mejor abra cabezas, haga pensar a la gente de nuestro medio de diferentes formas y a lo mejor invitarlos, motivarlos a tratar de contribuir un poco de la forma que puedan, compartiendo lo lindo que es nuestro entorno, que es la salud, el fitness y el deporte. Gracias, Marcelo. Maravilloso, Yair. Gracias a ti, hermano. Te quiero mucho. Te mando un abrazo a la distancia y nos estamos viendo, ojalá, en unas semanitas más cuando vengas a Chile. Y si no, Sí, así cuando yo tres vaya de temas. nuevo. Sí, si no, cuando yo vaya de vuelta para allá. Bien, hermano. Te aprecio mucho. Love Buenísimo. you, brother. Yo también, brother.